¿Qué os parece si vemos quién era Aristóteles? Aristóteles era hijo de Nicómaco y Féstide. Nació en Estagira, en el año 384 a.C. Nicómaco, su padre, era el médico y amigo del entonces rey de Macedonia, Amintas. Se cuenta que Aristóteles conoció al futuro rey de Macedonia, Filipo, cuando estuvo de visita durante un tiempo en la corte de Macedonia, en Pela. Filipo y Aristóteles eran de edades parecidas. Filipo nació en el 382 a.C., por tanto tenían 2 años de diferencia. Por lo que no resulta extraño pensar que terminaran entablando amistad durante esas estancias. Aristóteles manifestó desde joven una gran vocación por el estudio y por la investigación, trabajando en la observación de la naturaleza y en la clasificación de una gran cantidad de animales y de plantas. El padre de Aristóteles murió cuando él era muy joven, quedando este a cargo de un pariente suyo, Próxeno, quien fue el encargado de enviarlo a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. La Atenas de la época de Aristóteles mantenía la supremacía cultural y educativa en relación con las demás polis. Sin embargo, había perdido la mayor parte de la influencia militar y política que había tenido un siglo antes, durante el siglo de Pericles. En Atenas había principalmente 2 centros educativos fundamentales: la escuela de Isócrates y la Academia de Platón, que se habían fundado con muy poco tiempo de diferencia. La escuela de Isócrates se centraba en el estudio de la retórica y la Academia de Platón en el de la filosofía. Aristóteles estudió, como ya hemos dicho, en la Academia de Platón, en la que permaneció a lo largo de 20 años, desde sus 17 hasta sus 37. En la Academia, Aristóteles pasó de simple estudiante a dar algunas clases, y llegó a contarse entre los más excelentes discípulos de Platón, junto con Genócrates y Espeusipo. En el año 347, Platón muere, y tras 20 años, Aristóteles decide abandonar tanto la Academia como Atenas. De las razones por las que Aristóteles dejó la ciudad, hay 2 grandes hipótesis, una más verosímil que la otra. La primera, y menos verosímil, está relacionada con la elección del candidato a dirigir la Academia tras la muerte de Platón. Optaban a ello Genócrates, Espeusipo, que era sobrino de Platón, y el mismo Aristóteles. El elegido terminó siendo Espeusipo, y eso extendió entre historiadores y estudiosos la hipótesis de que fuera por las discrepancias entre Platón y Aristóteles por lo que no fue elegido, provocando eso su marcha. La otra hipótesis, algo más verosímil, fue que se marchó de Atenas por la situación política que había entre Macedonia y esa ciudad, puesto que un año antes de la muerte de Platón, en el 348 a.C., el ya rey Filipo de Macedonia había iniciado algunas ofensivas contra polis griegas del entorno. Por ejemplo, en ese mismo año había saqueado la ciudad de Olinto. Esta situación provocó una respuesta antimacedonia en Atenas, que probablemente fue la que hizo que Aristóteles decidiera salir de la ciudad durante una buena temporada. Durante sus 12 años fuera de Atenas, desde los 37 a los 49, Aristóteles pasó 3 años por Asos, donde se casó con Pitias, y con la que tuvo una hija, también de nombre Pitias. Aristóteles tuvo también, tras la muerte de Pitias, otro hijo con otra mujer, Herpilis, que llamó Nicómaco. De Asos se fue a Mitilene, en la isla de Lesbos, hasta que en el 343 a.C. Filipo lo invitara a ser el preceptor de su hijo de 13 años, Alejandro. Finalmente, en el 335 a.C., Aristóteles volvió a Atenas con la firme intención de quedarse definitivamente. En este periodo es en el que fundó uno de los primeros y más importantes centros de docencia e investigación, el Liceo, institución que dirigió durante otros 12 años. En el 323 murió Alejandro Magno,
lo que avivó las rencillas entre atenienses y macedonios, y particularmente el sentimiento de odio hacia los macedonios. De nuevo, esa situación impulsó la marcha de Aristóteles, que entonces ya contaba con 61 años de edad, lo cual significaba que ya no volvería a Atenas. Aristóteles se instaló en Calcis, en la isla de Eubea, y allí terminó tanto su obra como su vida un año más tarde, a la edad de 62 años. Muchos son los ámbitos que Aristóteles estudió y sobre los que dijo alguna que otra cosa. Y aunque su obra publicada, es decir, los libros que escribió con el fin de hacerlos públicos, los hemos perdido con el paso del tiempo, aún conservamos una gran cantidad de sus trabajos y de sus apuntes de clase, que nos han permitido tener una amplia visión de su pensamiento.